¿Qué tal? Gracias por estar en la sintonía de 100% Noticias, el canal 15, el original. Les saluda Lucía Pineda Ubau. Estamos en 100% Entrevistas y hoy vamos a hablar de derechos humanos. Hay un gran debate en América Latina sobre la función que ejerce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En Ecuador se realiza una reunión este lunes donde está la representación de 23 naciones que están analizando el papel que ha jugado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de los críticos bastante fuerte es el presidente de Ecuador, Rafael Correa, que sobre todo hace énfasis en que los periodistas de su país, él ha tenido muchos problemas con los periodistas allá en Ecuador, recurren ante cualquier acción del gobierno, recurre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la CID luego viene con algún tipo de sanción o condena de lo que hacen los gobiernos. El argumento que explica el presidente Correa es que, bueno, para comenzar la CID, dice Correa, tiene que estar como sede, su sede tiene que estar en un país de América Latina y no en Washington, porque los Estados Unidos no ha firmado el Pacto de San José, que contiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, para partir desde ahí, cambiarla de sede, e incluso están proponiendo que la sede de la CID sea en Argentina. Y otra crítica que hace Correa es que la CID está en manos de países hegemónicos, pues como los Estados Unidos y algunos pues países de Europa. En eso se centraron los debates este lunes. Vamos a hablar de este tema que está causando polémica, pero también de una denuncia que han interpuesto organismos de derechos humanos y también movimientos de mujeres como el MAN ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Este martes hay una sesión donde la CID va a escuchar la denuncia que hace organismos de la sociedad civil y sobre todo derechos humanos y de las mujeres sobre las actuaciones que ha tenido el Estado de Nicaragua en cuanto a 3 casos concretos. Hablamos del caso de el asesinato de Dina Carrión, que primero fue catalogado como suicidio y luego el Ministerio Público, por muchas presiones, lo cataloga como homicidio y ya hay una acusación. El segundo caso es el tema del niño Monaguillo, que el papá pues causó bastante revuelo este caso porque hubo una resolución de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que dijo que se le reducía la pena de cárcel al violador del niño. Y el otro caso es todo el calvario también que vivió el padre de la niña violada por policías que resguardaban la casa de la Secretaría del Frente Sandinista y que ahí la niña con discapacidad fue violada. Bueno, y quienes van a explicar estos casos ante la CID y cómo se ha dado todo este proceso es el Movimiento Autónomo de Mujeres. Tengo aquí en Skype, vía Skype, a Violeta Delgado, quien es del Movimiento Autónomo de Mujeres. Violeta, gracias por acompañarnos. Ella se encuentra en Washington y estará pues en esta sesión donde ellos interponen y argumentan la denuncia, y el representante del Estado de Nicaragua, que a veces envían a alguien de la PGR o bien es representado por el embajador Moncada de la OEA, explica también el argumento de Nicaragua y qué es lo que se está haciendo con respecto a estos casos. ¿Qué argumentaciones entonces llevan, Violeta? Tal vez comenzamos por el caso de Dina Carrión. Sí, gracias, Lucía. Efectivamente, mañana a las 10 de la mañana la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos dio audiencia
para exponer una serie de violaciones a derechos humanos de las mujeres en Nicaragua. Además de los casos que vos mencionás, que además el CENID también nos expuso desde la audiencia pasada, el MAN está planteando, reiterando nuestra demanda de que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en torno a los recursos por inconstitucionalidad que introdujo en enero del 2007 por la penalización del aborto terapéutico. O sea, ya son aproximadamente 6 años de que diferentes organizaciones y personas a título individual introdujeron estos recursos y continúan durmiendo el sueño de los justos en las gavetas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y no hay ningún tipo de respuesta. Pues aquí hemos visto que hay recursos que son tramitados, incluso prisioneros que están libres antes de que algunos magistrados de apelaciones terminen de firmar las sentencias finales, y en caso de situaciones como esta, pues no hay ningún trámite. El tema es que las mujeres, los ciudadanos y las ciudadanas que sentimos que nuestros derechos fueron violados con esta decisión, no podemos apelar a ningún otro organismo internacional, llámese Corte Interamericana de Justicia, porque el último Tribunal Nacional no se pronuncia. O sea, ningún espacio de jurisprudencia internacional nos acepta una denuncia. Mientras tanto, en Nicaragua no se termine de pronunciar sobre esta situación, y ya van 6 años, hay mujeres muertas, algunas reportadas, algunas han muerto sin que ni siquiera podamos hacer una denuncia pública, como Amalia en León, por ejemplo, que no ha logrado interrumpir un embarazo a pesar de que al final les cuesta la vida. Entonces, el primer punto que el MAN expone es la urgencia que el Estado de Nicaragua se pronuncie en torno a la demanda por la despenalización del aborto terapéutico en Nicaragua. La segunda demanda efectivamente tiene que ver con violencia contra las mujeres, y aquí se adscribe en los casos que mencionaste antes. O sea, en Nicaragua hay un abuso sexual cometido contra una mujer mayoritariamente, cualquier edad, cada 2 horas. O sea, esos son los datos que nos comparten, que surgen a partir de las denuncias del Instituto de Medicina Legal. El mismo instituto dice que esto es aproximadamente el 10% de lo que realmente sucede. O sea, una situación de abuso, porque obviamente hay centenares de niñas, mujeres mayoritariamente, o sea, el 90% son mujeres que no denuncian, pero aún así con las que denuncian estamos hablando de un dato realmente alarmante. O sea, una situación de abuso sexual cada 2 horas que se comete en el país es una situación grave, que raya en una situación grave de seguridad y de atentar contra los derechos fundamentales de las personas. ¿Qué esperan ustedes, por ejemplo, escuchar de parte del representante del Estado de Nicaragua en cuanto a este tema de violencia? O sea, cada 2 horas hay un abuso sexual contra las mujeres, y esos son los que se denuncian. Bueno, con toda seguridad el gobierno de Nicaragua va a imponer de que recientemente se aprobó una ley, la ley 779, la que evidentemente nosotros celebramos de que así haya sido, pero esa ley puede convertirse, igual que muchas otras legislaciones, en papel mojado si siguen habiendo decisiones y sentencias similares a las que señalaste antes. O sea, la sentencia que rebajó la pena al violador del niño abusado por el sacristán está íntimamente vinculado a la que hubo el año pasado en relación a la denuncia que hizo Fátima Hernández cuando a su agresor se le rebajó la pena por un estado de arrebato alcohólico. O sea, el tema es que urgentemente necesitamos que los tribunales de justicia, particular y en especial la máxima instancia que es la Corte, no siga haciendo sentencias que sientan jurisprudencia, ¿verdad? Y que anulan cualquier esfuerzo que se haga en el país para aplicar la ley, porque evidentemente esto desmoviliza la denuncia, revictimiza a las personas que han sido afectadas, y evidentemente es un obstáculo
gigantesco pues para el acceso a la justicia. Pero ya hubo reparación, por ejemplo, de ese error. En el caso de Fátima no hubo reparación de ese error. En el caso del niño hubo reparación de ese error y los magistrados admitieron el error. Y entonces dijeron que bueno, gracias a los medios que nos alertaron, y bueno, y nosotros aquí venimos y revocamos esa sentencia en el caso del niño violado por el sacristán. Totalmente, y la entrevista que vos hiciste al papá de ese niño, yo creo que conmovió a la opinión pública nacional, y vamos a presentar ese video mañana, pero no podemos permitir que continúe, o sea, que para que una persona logre tener acceso a la justicia, cada vez tengamos que montar, ¿verdad?, una campaña de presión, de movilización pública, y que este sea el único instrumento, o sea, la manera en que los magistrados, los que tienen que hacer cumplir la ley, puedan volver hacia atrás. O sea, necesitamos que efectivamente los tribunales actúen apegados a la ley, y una situación íntimamente ligada a esta también es la absolución al agresor sexual del estudiante León. O sea, un precedente nefasto para la opinión pública, para el acceso a la justicia de las mujeres, para la estudiante universitaria o estudiante o a la joven que está siendo abusada, acosada por una persona que ostenta una situación de poder, como es el caso de este señor Francisco Vanegas, profesor de la universidad y líder político en el departamento de León, en donde la judicial dice de que su denuncia tiene pruebas que son creíbles pero no suficientes. O sea, vamos a tener nuevamente que hacer una campaña internacional, que movilizarnos las organizaciones de mujeres a León para que haya una vuelta atrás. O sea, el tema es que con mensajes como estos no vamos a lograr mandar. El Estado borra con la mano izquierda lo que hace con la mano derecha. O sea, aprobamos una ley de excelentes referencias, pero a la par hace sentencias, incluso en su más alto tribunal, que contradicen totalmente el espíritu, los objetivos y el propósito de esta ley. En el caso de Dina Carrión, ya la Fiscalía se decidió a acusar a el ex esposo de Dina Carrión, quien fue muerta pues hace 2 años. Ella, según el primer informe, se había suicidado. Luego viene el Ministerio Público 2 años después y dice que hubo homicidio, hay indicios de homicidio, y acusan por homicidio. Ya se dio una primera audiencia que fue bastante, que fue frustrada pues por una recusación que hizo la defensa contra el juez. El juez admitió esa recusación y bueno, pero surgieron anomalías, según lo que dentro de las causales de recusación no está eso de que porque es pariente de la doctora Ramos, pues como presidente de la Corte Suprema de Justicia, pues, que la doctora Ramos quiere conocer, va a conocer en algún momento de ese tema. Entonces, pues, ¿cómo lo ven ustedes? Lucía, pues con toda seguridad esta persona no debería conocer ninguna denuncia, porque absolutamente todas serían recusadas, porque entonces sería negarle a las víctimas la posibilidad de apelar hasta la máxima instancia. O sea, ni siquiera debe haber sido funcionario. ¿Ahí creen ustedes que falló el juez? O sea, en aceptar, darle trámite a esta lo que creemos es de que hay, o sea, que se evidencia totalmente es que hay todavía hilos de poder que están manejando esta denuncia, ¿verdad? Que la fiscalía probablemente tampoco debió haber aceptado una declaración de este tipo. Sí creemos de que falló el juez, o sea, sí creemos de que están sujetos a presiones, y uno de los puntos pues que engloba todo esto, que es la denuncia fuerte que nosotros hacemos, es que en el sistema judicial en Nicaragua, o sea, prevalece las relaciones de poder, la influencia del partido de gobierno, prevalece la influencia de grupos económicos, prevalece la influencia incluso y probablemente de vínculos con grupos religiosos, y que la justicia no es ciega, o sea, y de que la balanza se inclina en relación a la posibilidad que tengas de
de incidir, y voy a decirlo claramente, de corromper las estructuras del sistema judicial. Vamos a hacer una pequeña pausa, Violeta, y al regresar hablamos un poco sobre las demandas de reformas que están solicitando unos 23 países de América reunidos en Guayaquil, Ecuador, donde están cuestionando fuertemente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que para organismos de derechos humanos en América es tal vez como la última puerta donde van a tocar y a presionar a los gobiernos. Hacemos una primera pausa y regresamos con Violeta Delgado del MAN, quien se encuentra en Washington, lista a presentar una serie de supuestas violaciones de los derechos humanos que comete el Estado de Nicaragua. Nosotros queremos conciencia, inteligencia, educación, ciencia para el bien, y son los retos que tenemos, y por eso es que ese compromiso que hemos ido asumiendo y que continuamos asumiendo, no solamente de erradicar el analfabetismo, y donde la juventud está jugando y seguirá jugando un papel destacado, sino mejorar la calidad de la educación primaria, la calidad de la educación secundaria, la calidad de la educación superior, la calidad de la educación técnica. Estas batallas se libran en primer lugar con la participación directa de la juventud, con la participación directa de las mujeres, con la participación directa del pueblo, y garantizamos entonces el éxito de estas batallas. Elegantes, prácticos y de gran calidad. Pisos laminados con gran variedad de estilos, colores y textura para su hogar, oficina o negocio. Resistente a manchas, fácil de limpiar y se instalan sobre cualquier superficie. Descubra qué fácil, práctico y económico son los pisos laminados de techo termoacústicos de Nicaragua. Contáctenos al 2250 70 81 del Puente del Edén, 3:30 al oeste. También pregunte por nuestra nueva línea de paredes revestidas y cielos falsos. Es un buen momento para disfrutar un corte de carne jugoso y delicioso, procesada con los estándares más altos de higiene y seguridad. Nuestra calidad y experiencia nos distinguen. Estamos certificados para proveer los cortes más selectos y de mejor calidad al mercado nacional e internacional. Alcanza una experiencia inolvidable de sabor con nuestras carnes, garantizando una alimentación sana y segura. Nuevo Jarnic, 50 años a tu servicio. Tu noticia, tu información. El Nuevo Diario, tu diario, con todo el poder de la información. Mantente informado todo el día en cualquier lugar. Así lo hacen casi 4 millones de visitantes a nuestro sitio web, con transmisión en vivo las 24 horas del día, con un amplio archivo de notas y videos. También puedes seguirnos en Facebook y Twitter y suscribirte a nuestro boletín electrónico Cuarto Poder, para que cada día tengas en tu correo un resumen ejecutivo de las principales noticias del día. Suscribirse es fácil. En la página principal de canal15.com.ni ingresa tu correo electrónico. Inmediatamente recibirás una notificación, dale a aceptar y listo. Recuerde, somos 100% noticias, con primicias a toda hora. Gracias por continuar con nosotros. Conversamos con Violeta Delgado, del Movimiento Autónomo de Mujeres, quien se encuentra en Washington y se prepara con una serie de denuncias que se han interpuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Nicaragua. Y precisamente el papel que juega la CID
está siendo cuestionado por 23 países de América que se han reunido en Ecuador, en Guayaquil, donde el presidente Rafael Correa es el que encabeza unas reformas profundas o cambios en la CID, como la eliminación de la potestad para emitir medidas cautelares usadas para la protección de ciudadanos frente a supuestos abusos del Estado. ¿Qué dicen ustedes, Violeta, como organismo de la sociedad civil y también de derechos humanos y de defensa de las mujeres ante este argumento? Bueno, pues efectivamente nosotras estamos sorprendidas en una situación de alerta y aprovechamos de esta entrevista para que la sociedad nicaragüense conozca de las decisiones que nuestros gobernantes están tomando aquí en Washington. Efectivamente estamos ante la inminente reforma del sistema interamericano de derechos humanos. Muchos nicaragüenses han sido protegidos por estas medidas cautelares, algunos de ellos son diputados en la Asamblea Nacional actualmente, algunos están vinculados al partido de gobierno, ¿verdad? Pero evidentemente cuando estás en la posición, estás al otro lado, ¿verdad? Cuando estás en la posición de que no sos perseguido, sino que tenés que responder por los actos que se cometen a partir de tu posición de poder, evidentemente, o sea, hay una tendencia a rechazar cualquier instrumento que pueda servir de contrapeso, de control, de denuncia. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es uno de los pocos espacios que tenemos para hacer, además de las denuncias públicas, para que el Estado responda. O sea, en Nicaragua se han cerrado casi todos los espacios de diálogo con el gobierno. Las organizaciones de mujeres no somos convocadas, ni hay ni ninguna de las comisiones interinstitucionales en donde nos reuníamos y revisábamos con el Estado los niveles de cumplimiento de las políticas públicas que están funcionando, la Comisión de Mortalidad Materna, la Comisión de Lucha contra la Violencia, y en algunos momentos incluso se le llegó a prohibir de que las organizaciones públicas tuvieran contacto con organizaciones de mujeres y de la sociedad civil. Y en este espacio es el único en donde los estados, llámense de cualquier tendencia ideológica. Hace unos minutos precisamente estaba conversando con un colega que está preparando la denuncia contra el gobierno de Estados Unidos por las violaciones a derechos humanos en Guayaquil, en Guantánamo, o sea que y esa denuncia está siendo preparada igual por defensores de derechos humanos, y el gobierno de Estados Unidos, aunque no sea firmante de la convención, va a tener que escuchar esta denuncia, y el foro de la CID va a ser el espacio en donde se van a evidenciar las violaciones a derechos humanos que se han dado ahí. O sea, por este tapiz tienen que pasar estados que ideológicamente se posicionen de izquierda o derecha, pero evidentemente ninguno, o sea, una posición común, como vos mencionaste antes. Están teniendo gobiernos que se autonombran de izquierda, como el de Rafael Correa, el de Daniel Ortega en Nicaragua, pero son respaldados totalmente por el gobierno de Colombia, ¿verdad?, por el gobierno de Guatemala, o sea, que no lo pueden tachar de izquierda. O sea, aquí se juntan la voluntad de los estados de no que exista ningún órgano supranacional que tenga un mínimo mandato, porque incluso no es ni siquiera la Corte, ¿verdad?, donde hay sentencias. Lo que la Comisión dice al final y al cabo lo que hace es pedirle al gobierno que responda a los petitorios de sus ciudadanos. En algunos momentos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha emitido algún tipo de medidas cautelares, o eso ya le toca a la Corte. La Comisión emite medidas cautelares hasta ahí y hace recomendaciones y hace resoluciones finales, y con eso las personas pueden llegar y hacer denuncias ante la Corte, pero antes tienen que pasar por la Comisión. En Nicaragua, el señor Jarquín, que es diputado, creo que ahora es disidente, pero que llegó a ser diputado por la bancada del Frente Sandinista, fue beneficiado por esas medidas cautelares. O sea, hay los trabajadores de la aduana que estuvieron en huelga a partir de decisiones que tomó el gobierno
gobierno de Violeta Chamorro. O sea, hay centenares de personas, ciudadanos, los indígenas, o sea, los peticionarios de la región autónoma del Atlántico Norte, que también fueron beneficiados por decisiones de la comisión. O sea, independientemente del sesgo político y la militancia, aquí hablamos de violaciones de derechos humanos, vengan de donde vengan, del gobierno quien venga, y lo que hay en este momento es una conspiración de nuestros gobernantes en contra de sus ciudadanos, porque yo no veo ningún problema en que haya un espacio en donde los ciudadanos que no nos sentimos que en nuestros países, como es lo que ha estado pasando, o sea, muchos, pues yo miro que la decisión de hacer marcha atrás con la violación del monaguillo, evidentemente y casualmente fue 2 o 3 días antes o 4 días antes de que se hiciera la movilización pública, pero que además el Estado va a tener que sentarse el día de mañana y dar, o sea, y rendir, no sé si decir rendir cuentas, pero al menos dar una explicación de lo que está pasando en Nicaragua. Y la verdad es que es lo único que nos queda, la posibilidad de denunciar, la posibilidad de exponer las situaciones en las que nosotros creemos el Estado, los estados de la región y el Estado nicaragüense, en el caso de nosotros, los ciudadanos nicaragüenses, estamos siendo atendidos, la justicia no es imparcial y no estamos siendo reconocidos a nuestros derechos más básicos. ¿Qué pasa entonces si se llega a reformar la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Quedaría el ciudadano manos arriba? Totalmente, total indefensión. O sea, llega el gobierno quien llegue. O sea, irónicamente muchos de estos legisladores y algunos incluso funcionarios o simpatizantes del partido del gobierno de Nicaragua, en su momento cuando estuvieron al otro lado de la acera, fueron beneficiados por esas medidas cautelares que ahora, y por las decisiones de la Comisión Interamericana, que ahora están totalmente rechazando cuando les toca a ellos ser a los que la misma comisión evalúa, ¿verdad? O sea, olvidémonos de cualquier foro internacional, porque en la ONU efectivamente, como Nicaragua tampoco ha firmado el protocolo opcional de la CEDAW, en donde las personas a título individual podemos recurrir, ¿verdad?, a hacer una demanda de violación de derechos humanos. Nicaragua no ha suscrito ese protocolo opcional, entonces no hay ninguna posibilidad. El único que teníamos era la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y esto se acabaría totalmente si finalmente los estados, en la Asamblea General de Miembros, que tengo entendido va a ser en junio de este año, toman la decisión de reformar el estatuto de la comisión. Bueno, Violeta, gracias por tu comentario y vamos a estar en contacto para ver cómo les va este martes en este primer encuentro cara a cara, pues, que tendrían con el representante del Estado de Nicaragua ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre todos estos preocupaciones y señalamientos que hacen, pues, a través de denuncias formales que llevan ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Violeta. Y gracias a ustedes porque siempre están en la sintonía de 100% Noticias, el canal 15. Recuerde que este y todos los programas quedan grabados en nuestro sitio web www.canal15.com.ni y también lo puede encontrar en nuestro canal de YouTube, youtube.com/canal 15 Nicaragua 100. Por su atención, muchísimas gracias.